del de la basura. Así que espero que no se distraigan ni los que estamos aquí ni los que están en la transmisión, ¿verdad? Bien, vamos a preparar nuestras Biblias. Voy a pedirles que abran su Biblia, por favor, en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Estamos estudiando una serie que tiene como título Discípulos de Cristo. Es una serie que semana tras semana, predicación tras predicación, nos está motivando, nos está exhortando, nos está alimentando, nos está informando, nos está instruyendo acerca de ese compromiso que como hijos de Dios tenemos delante de Él con el propósito de llegar a la estatura del varón perfecto, con el propósito de llegar a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso sería, ¿verdad?, que cada uno de nosotros como hijos de Dios tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón ser verdaderos discípulos de Cristo. Ser discípulos de Cristo, hermanos, es una de las mejores decisiones que como cristianos podemos y debemos de tomar. Pero cuando nosotros tomemos la decisión de ser discípulos de Cristo, o si tú has tomado ya la decisión de ser un discípulo de Cristo, vas a estar consciente que hay una serie de luchas que vas a tener que enfrentar. Y de allí el título de la predicación de esta tarde, de esta noche, que se llama Las luchas del discípulo. Y me gustó esta imagen que estoy proyectando, hermanos, y es una persona que está jugando a las vencidas. Yo no sé, depende de la cultura de cada país, porque hay personas que nos ven en otros países o la repetición, ¿verdad? Pero creo que es algo, de hecho, tengo entendido que hay torneos a nivel mundial en cuanto a esta característica, no sé si llamarle alguna especialidad o deporte de jugar a las vencidas. Y son personas, ¿verdad?, con cierta capacidad física. Su musculatura tiene que tener ciertas características y cualidades, su cuerpo, el poder manejar su fuerza a efecto de poder soportar la presión del otro hasta poder vencer o muchas veces ser vencido. El cristiano es una persona que debe de estar preparado también, vamos a ver nosotros el día de hoy, para las luchas que la vida cotidiana va a traernos a cada uno de nosotros. Por eso es que el primer punto que vamos a estudiar el día de hoy se llama la batalla diaria. Las luchas del discípulo, punto número 1, la batalla diaria. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 34, de la siguiente manera: así que no se afanen por el día de mañana. Está hablando el Señor Jesucristo y está dando un consejo de vida. No te afanes, no te desesperes, no te preocupes, que no te gane la ansiedad, es lo que significa esa palabra, afanarse, el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, hermanos, hay ocasiones en las que cada día hay problemas nuevos. Y quiero que observen la figura que está aquí al frente, hermanos, que espero que se alcance a distinguir bien. Y quiero plantearte una pregunta, hermano, hermana, tanto los hermanos que están en la transmisión como los que estamos aquí. Quiero plantearles la siguiente pregunta. ¿Algún día les ha pasado que se levantan muy temprano, te preparas para, no sé, si eres ama de casa, para servir a tu familia? Si además de servir a tu familia tienes que salir a trabajar, o hermano, ¿te ha pasado que te levantas muy temprano con toda la actitud, como decimos? Te levantas con toda la actitud, con todo el ánimo, con todas las ganas, pero cruzas la puerta de tu casa y las circunstancias de ese día empiezan a presentarse de una manera en la que terminas como la persona de la imagen, ¿no? Te vas desanimando poco a poco, te vas desalentando poco a poco. Te das cuenta que ese día a lo mejor tenías que hacer un pago, tenías que comprar los útiles de los hijos, y te das cuenta que la economía no es lo suficiente. Tenías que pagar una cita médica, comprar unos medicamentos, tenías que comprar a lo mejor tus boletos del metro, tenías que cargar la gasolina del coche, y te das cuenta que la economía no es lo que tú quisieras. Te vas a la cartera y por más que le busques, nada más no encuentras y no alcanza.
Vas manejando y vas en el tráfico o vas en el transporte público y llevas prisa porque tienes una reunión, una junta, una cita y casualmente ese día hay mucho tráfico, ¿verdad? Y te empiezas a desesperar y empiezas a escuchar cómo la gente empieza a pitarse el uno al otro y sin querer de repente o sin querer queriendo, como decía aquel personaje de la televisión, ¿verdad? Te empiezas a enojar, te empiezas a inquietar, te empiezas a afanar. O tal vez, hermano, es la batalla diaria, los problemas comunes, cotidianos, lo que ya traes arrastrando en tu vida. O tal vez vas con toda la actitud, pero de repente algún amigo te falla, o quizás en el trabajo surge algún problema, no pudiste terminar a tiempo, no terminaste rápido lo que te pidieron, o a lo mejor ese día en tu matrimonio las cosas no marchan bien, terminas peleando, te vas enojado con tu esposa, te vas enojado con tu esposo, discuten porque no estuvo la comida, porque no se planchó la ropa, porque no te dio el gasto, porque no alcanzó el dinero, y a lo mejor va avanzando el día y de repente tienes problemas con tus hijos porque te dieron un reporte en la escuela, porque no terminó la tarea, porque ya te dio las calificaciones, o porque te dice que tiene alguna necesidad y de repente no sabes qué hacer, y entonces van pasando el día y vas desalentándote. A lo mejor tienes algún proyecto, qué sé yo, podría hacer una lista que me llevaría, hermanos, mucho tiempo. El punto al que quiero llegar es: cada una de estas cosas que enfrentamos en la vida cotidiana pueden llegarse a convertir en barreras para el ánimo, para el estado emocional. Y vuelvo a plantear la misma pregunta que planteé hace un momento. ¿Te ha pasado que algún día te has levantado por temprano con toda la actitud para simplemente terminar cabizbajo y decir: no puede ser, no es posible, ¿verdad? Ya no te queda otra que meter las manos a la bolsa, agacharte y decir: bueno, pues ya no sé qué falta nada más, ¿no? Este día, ¿verdad? Que a ver qué más me pasa, ¿no? Ya llegas a tu casa en la noche, o llega, qué sé yo, alguien en la noche, ¿qué te pasa? No, pues, no, o sea, el día estuvo mal, estuvo tremendo. Y quizás por eso el Señor Jesucristo da ese consejo, porque dice: ¿para qué te preocupas demasiado por mañana? Preocúpate por lo del día de hoy, porque probablemente, dice Jesús, el que cada día traiga ya sus propios afanes, sus propios males, son más que suficiente para desgastar o para ocupar tu mente, para ocupar tus fuerzas. El cristiano debe de estar consciente que no está exento de pasar también cosas como estas, y por eso la pregunta planteada hace un momento. Vamos por favor a la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. En este pasaje de la Biblia, el apóstol Pablo nos recuerda que en la vida cotidiana tenemos luchas, tenemos batallas diarias, que el cristiano es una persona que debe de estar consciente de que entre más se consagre al Señor, probablemente también el enemigo va a querer ponernos más barreras, y quizás ya no nada más van a ser las circunstancias de la vida, quizás ya no nada más van a ser las cosas comunes de la vida cotidiana, sino que ese enemigo, hermanos, va a querer también colocar barreras para que nosotros no podamos avanzar y acabemos el día agotados. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, quiero decirles lo siguiente: la vida está hecha de batallas diarias. En algunas triunfamos, o en algunas triunfaremos, y honestamente en otras seremos derrotados. Va de nuevo. En la vida cristiana, muy probablemente vamos a enfrentar batallas diarias. En algunas, hermanos, triunfaremos y en otras seremos derrotados o sentiremos que estamos derrotados. Pero tenemos que entender que cada una de ellas nos permiten crecer, y cada una de ellas, ¿verdad?, pueden ser utilizadas por el Señor para que cada día seamos más fuertes. Hermanos, Satanás no quiere que los cristianos vayamos de triunfo en triunfo. Eso es algo muy importante. El enemigo no quiere que el cristiano, no quiere que la iglesia vaya de triunfo en triunfo, sino de derrota en derrota.
porque Él sabe que si el cristiano es una persona que va de derrota en derrota, va a terminar desalentado, desanimado, triste, deprimido, alejado de la casa de Dios. Va de nuevo, Satanás no quiere que vayamos de triunfo en triunfo, quiere que vayamos de derrota en derrota, quiere robar nuestro ánimo, quiere acabar con nuestras fuerzas, porque sabe que en la medida en la que Él logre que a partir de que nosotros crucemos esa puerta y a veces incluso antes de salir de ella, ya nos sintamos derrotados, porque eso va a terminar alejándonos, hermanos, de los caminos de Dios. Por eso es que tenemos que estar conscientes de esas luchas, para que esas luchas, hermanos, no nos tomen por sorpresa. Y para que esto no ocurra, vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11. En este pasaje de la Biblia, el apóstol Pablo dice que está orando por los hermanos de Colosas a efecto de que ellos estén preparados, estén fortalecidos, estén listos. Y eso es algo que vamos a ver nosotros, hermanos, también el día de hoy. Si el enemigo va a querer levantarnos barreras adicionales a las cotidianas de las circunstancias, que tienen la capacidad de ser batallas diarias que pueden robar nuestro ánimo una vez que cruzamos la puerta de nuestra casa o incluso antes de salir de ella, entonces tenemos que considerar, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y quiero repetir lo siguiente: tomar la decisión de ser un discípulo de Cristo es una de las mejores decisiones que podemos tener. No nos arrepintamos de ello, pero sí entendamos que tenemos que enfrentar luchas diarias. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Colosenses capítulo 1, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden, para que vivan como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y aquí está la clave, versículo 11: fortalecidos con toda fuerza según el poder de ¿quién? De la gloria de Dios. ¿Con qué propósito? Para ser constantes y pacientes en todo. Para ser constantes y pacientes en todo. Por eso dice para toda paciencia y longanimidad. Vamos a verlo un poquito más adelante. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para no terminar cabizbajos? Para no tener que terminar encorvados, para no tener que terminar todos los días o a través de la vida como un derrotado. Debemos de estar fortalecidos para el día de la prueba, para el día de la batalla. Ahora bien, ¿cómo podemos fortalecernos como cristianos? Podemos fortalecernos, lo vamos a ver en el siguiente punto, a través de la oración. Podemos fortalecernos a través del ayuno. Podemos fortalecernos a través de la alabanza, que son armas que Dios nos ha dado para estar listos para los momentos más difíciles que tengamos que enfrentar. Hace rato entonamos un canto que dice: grande gozo hay en mi alma hoy, porque Jesús conmigo está. En su paz ya gozando, dice, estoy. Y dice más adelante, honestamente, esta estrofa de este canto, cada que lo entonamos, a pesar de los años que tengo de conocerlo, es un canto que me mueve, que me hace pensar en lo siguiente: ¿en cuántas personas realmente será realidad este canto? Porque este canto dice: paso todo el tiempo bien triste. Dice: paso todo el tiempo agachado, cabizbajo, deprimido. No, dice: paso todo el tiempo bien feliz. Paso todo el tiempo bien feliz. Y yo quiero pensar que el autor de este canto, que honestamente no sé quién sea, ¿verdad? No es que haya sido alguien que no haya tenido luchas diarias. Yo quiero pensar que cuando esta persona tomó la decisión, con base a lo mejor en alguna experiencia de vida o en su amor a Cristo o en su fe en Cristo, de componer este canto, ¿sí? Invita a eso, a no permitir que Satanás nos robe ese gozo.
La batalla diaria va a ocurrir. Por eso tenemos que estar preparados. Punto número 2. Ya no solamente estamos hablando de la batalla diaria, sino que entonces tenemos que hablar de la oración diaria. ¿Cuál es la clave para poder cambiar esto? ¿De qué manera podemos transformar esta situación como discípulos de Cristo? Y entonces repito por tercera vez que ser un discípulo es la decisión más importante que el cristiano toma, pero también es la más atacada por el enemigo. También es la más atacada por el enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 18. Afortunadamente, Dios en su misericordia, sabiendo que el enemigo era alguien que iba a estar atacando constantemente a sus discípulos, inspira al apóstol Pablo allí mismo en Efesios capítulo 6 para decirnos de qué manera debemos de actuar antes de cruzar esa puerta, para que al cruzarla, en lugar de achicarnos, nos engrandezcamos. Quiero que observen la imagen, hermanos. Quiero que comparemos. Voy a retroceder un poquito en la imagen que estoy proyectando. Quiero que comparemos la imagen de la persona antes de cruzar la puerta, que termina cabizbajo. ¿Por qué? Por las luchas diarias. Y yo decía hace rato que probablemente algunos de nosotros terminamos así. Pero quiero que veamos esta imagen ahora. La misma persona que está cruzando la puerta, que seguramente también tiene luchas diarias, pero que lejos de achicarse, no sé si se alcanza a ver un poquito la diferencia entre ambas imágenes, además del color. ¿Qué se observa? Es más grande. Es decir, esta persona está enfrentando luchas diarias también. Pero en lugar de encorvarse, en lugar de achicarse, en lugar de darse por vencido, está más grande, está como más crecido. Y es que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, bajo la influencia, bajo el dominio del Espíritu Santo. Y es que cuando yo permito que mi vida sea regulada por el Espíritu Santo me va a fortalecer en mi interior. Apenas hace poco, hermanos, prediqué una serie que se llamó así, Hablemos del Espíritu Santo. Y hablábamos de ese poder dinámico que representa el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Decíamos en aquella ocasión que ese poder dinámico es un poder transformador, con una fuerza como la dinamita. Pero yo decía que a diferencia de la dinamita, que tú la colocas en un lugar y simplemente destruye, por llamarlo de alguna manera, el Espíritu Santo tiene un poder no para destruir, sino para transformar. Y lo que transforma es nuestra manera de reaccionar, transforma nuestra mente, nuestras actitudes, nuestro yo, nuestra cosmovisión, es decir, nuestra forma de ver la vida. Porque si yo como cristiano tengo una cosmovisión equivocada, es decir, si yo no he aprendido a ver la vida desde la perspectiva de Dios, entonces yo voy a terminar como la imagen anterior. ¿Sí me explico? Pero cuando yo aprendo a ver la vida desde la perspectiva de Dios, entonces yo voy a orar bajo la influencia del Espíritu Santo, ante el cual estoy viviendo ya. No se puede orar, no se puede suplicar en el Espíritu. Hermanos, un creyente no puede suplicar en el Espíritu si no está influenciado por él. Ahora, quiero aclarar, es el Espíritu el que pone en nosotros el querer como el hacer. Que quede claro, finalmente estamos orando porque Él nos está llevando. Pero a lo que voy es, una cosa es que el Espíritu esté en nosotros y otra cosa es que domine nuestra vida. Es distinto, no sé si me explico. Entonces lo que Pablo está diciendo es, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, es decir, constantemente. Y entonces quiero que consideremos la imagen otra vez. Esta persona, antes de levantarse, antes de salir de su casa, ya fue. Hay una película que se llama así, Cuarto de Guerra, no sé si la conocen. Ya fue a ese lugar de guerra. A lo mejor no tiene un cuarto de guerra, tiene
permítame decirlo, a lo mejor va a sonar chistoso, ¿no? Una cama de guerra, porque a lo mejor antes de levantarse se despierta y para no levantar a su familia, ora allí en su cama, ¿no? Está orando. O a lo mejor sí, se levanta temprano y se va a la cocina, se va a la sala y ya encomendó su día al Señor. Algo muy importante que tenemos que hacer nosotros, independientemente de a qué hora tenemos nuestro devocional con Dios, es encomendar nuestro día, porque no sabes qué te espera al cruzar la puerta. No sabes si lo que te espera al cruzar la puerta, hermano amado, es algo que te va a hacer terminar cabizbajo. Y para ello, tú y yo necesitamos prepararnos, para que al final del día, más bien nos sintamos más grandes, más fortalecidos. Pero también tenemos que recordar nuestra responsabilidad cristiana, dice, y súplica por todos los santos. Ahorita nuestra hermana Saraí debe de estar ya en el hospital, se internó ya a las 12 del día. Pasó un par de semanas muy mal, mucha temperatura, mucho dolor, muy mal, la pasó muy mal. Lamentablemente los diagnósticos pues no atinaban todavía, hasta que finalmente le dijeron su conducto biliar está obstruido, ya se inflamó su páncreas, ya se inflamaron sus riñones, está obstruido un conducto biliar y tenemos que extraer la vesícula pronto. Y prácticamente ayer que le hicieron el ultrasonido, el médico le dijo, tengo que operarla ahorita. El problema está en que ella no iba con la mente de entrar al hospital ahorita. Le dijo, deme chance de ir a mi casa y decirle a mi familia que me van a operar. ¿Sí me explico? Dijo, entonces la esperamos mañana, es decir, hoy. Y hasta ahora se internó a las 12 del día. No he tenido todavía comunicación con ella, no me han respondido, no sé si ya la operaron, si la van a operar, pero ya está allí. Ya está allí. ¿Sí? Entonces, cuando algo te cambia así de repente, porque tú esperas que te den que te apliquen una inyección, que te apliquen un suero o algo, pero no que te digan, oiga, la tengo que operar. Sí, ¿cuándo? Ahorita. Entonces, son cosas que son batallas, que son peleas. Y a lo mejor tú tienes también la propia, ¿no? Decíamos hace rato, otros hermanos también con enfermedades, otros sin trabajo, otros contagiados, otros, etcétera, etcétera. Entonces, yo como discípulo de Cristo, no me debo de preocupar nada más por mí, porque yo no soy el único al cruzar la puerta enfrenta luchas que lo hacen terminar cabizbajo, sino que para que mis hermanos terminen de la misma manera, debemos de orar por todos los santos. Hermanos, quiero que pensemos en las siguientes dos ideas. La primera ya la dije, Satanás no quiere que vayamos de triunfo en triunfo, sino de derrota en derrota. Pero Dios no concibe nunca a sus hijos en retirada. No sé si me explico. Satanás no quiere que vayamos de triunfo en triunfo, sino de derrota en derrota. Pero Dios no concibe a sus hijos en retirada, porque nos ha dado su espíritu de poder, para que bajo su influencia y dominio vivamos y oremos, y al cruzar la puerta, todo aquello que enfrentamos, en lugar de achicarnos, ¿qué hace? Nos hace crecer. Porque dijimos en el punto 1 que esas circunstancias, y con eso cerraba más o menos el punto anterior, que esas circunstancias pueden ayudarnos a crecer, a ser mejores, a ser más fuertes. Al orar, hermanos, enfrentamos grandes luchas. Les ruego, acompáñenme a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, y más adelante Isaías 31, 1. Entonces la pregunta, hermano que estás en la transmisión, hermano que estás viendo este mensaje, hermanos que estamos aquí, ¿cómo estamos hoy nosotros? Ya a esta hora del día, ¿cómo estamos nosotros? Como esta imagen, es decir, derrotados, cabizbajos, vencidos, o estamos crecidos, estamos fuertes, estamos levantados, estamos con el pecho al frente diciendo, Señor, yo voy adelante porque para esto me has llamado y para esto es que he dependido de ti.
Dice la palabra del Señor en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice Pablo, bueno, yo tengo esa naturaleza carnal, dice Pablo, pero yo no me dejo dominar por ella, yo no peleo con base en esas fuerzas carnales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aunque contextualmente está hablando de otras situaciones el apóstol Pablo, yo creo que nosotros como discípulos de Cristo o aquellos que han tomado la decisión de ser discípulos de Cristo pueden estar convencidos que esas armas de milicia son suyas, son nuestras y son poderosas para la destrucción, dice, de fortalezas. Por eso es que me atreví a decir la frase hace rato: Dios no concibe nunca a sus hijos en retirada, porque nos ha dado armas para la destrucción de fortalezas. ¿Sí van conmigo, hermanos? ¿Sí me estoy explicando con claridad? Entonces, hay que luchar en oración. Hay que estar preparados en nuestro hombre interior. Pero si de manera contraria, conscientes de que al cruzar la puerta voy a enfrentar, hermanos, batallas, y en lugar de orar delante de Dios para que yo pueda salir vencedor, confío en mí nada más, entonces ay de mí, como dice la Biblia. Vayan conmigo, por favor, al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Isaías, capítulo 31, versículos 1. Isaías, capítulo 31, versículo 1. Por favor. Valerie, me da pena, pero ¿me puedes pasar el vaso que dejé en la banca? Perdón. Isaías, capítulo 31, versículo 1, por favor. Y vamos a considerar, hermanos, lo que este pasaje de la Biblia dice al respecto. Leo la palabra de Dios que dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. Y atendamos lo que dice al final: y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Va de nuevo: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Es decir, el problema no estaba en buscar ayuda, el problema es que no buscaban primero la más importante, que es Dios. ¿Nos damos cuenta? Porque si yo pretendo ser un discípulo de Cristo, entonces yo no puedo pretender primero tratar de encontrar la manera de solucionar o enfrentar algo, si no he primero ido con Dios y le he dicho al Señor que Él me abra puertas, que Él me haga conocer personas, Él me haga encontrar hermanos o amigos o compañeros que me ayuden quizás a enfrentar esa situación, o que me dé gracia delante de, ya sea el maestro, ya sea el jefe, ya sea la autoridad, ya sea el enemigo, etcétera, etcétera. Pero antes fui con Él. ¿Sí nos damos cuenta? No hay nada de malo, hermanos, en buscar ayuda, claro. No, el problema es, el profeta dice: ay de ustedes, porque en lugar de buscar al Santo de Israel, en lugar de buscar a Jehová, buscaron ayuda en otras cosas. Su esperanza, basaron su victoria en la fuerza que iban a tener de la ayuda, no en quién estaba con ellos. Y quiero traer a la memoria, hermanos, una frase que en alguna ocasión habré dicho en alguna predicación, y quizás hasta la escuché de alguien, no lo sé, no puedo decir que es mía. Habemos creyentes que consideramos la oración como algo vano, como algo sin sentido, como si no tuviera importancia. Pero quiero que sepas, hermano, que la oración
es una combinación de simplicidad con profundidad. Es una combinación de simplicidad con el poder de Dios. Porque es cierto, orar es tan simple como cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y orar. O a lo mejor si estás en la quietud de tu casa, no cierras tus ojos, ¿verdad? Estás agachado, estás orando a Dios, pero estás platicando, estás hablando. Es algo tan simple como eso. Pero hay profundidad. Vayan conmigo a 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Hay profundidad por lo que está ocurriendo en ese momento. Hay poder por quien la está escuchando. Hay profundidad por hasta dónde está llegando. Noten esto, hay profundidad por hasta dónde está llegando, hasta dónde se está escuchando, quién está atendiendo. Dice 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 30 y segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 9, hermanos, lo siguiente. Hermano, hermana, vuelvo a plantear la pregunta. ¿Te ha pasado como cristiano que te levantas una mañana con toda la actitud para terminar ese día derrotado? Yo me atrevo a creer que a un alto porcentaje de los que estamos aquí y están en la transmisión nos ha pasado. Tampoco voy a decir que somos los peores porque nos ha pasado. No, el problema no es ese. El problema es que si es lo que nos pasa siempre. Porque Dios no concibe a sus hijos en retirada, sino que crezcan, que estén preparados para eso. Dice 1 de Reyes 8:30, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Y aquí es donde llamo su atención. Cuando oren en este lugar, y está hablando Salomón acerca del templo, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. Y yo te preguntaría, ¿dónde está la morada de aquel que está escuchando? Dice Salomón, en los cielos. Sí, la oración es algo muy simple, hermanos, pero es algo tan poderoso por quien escucha y responde. Es algo simple y profundo porque llega muy lejos. Es profundo porque al orar, hermanos, lo más profundo de nuestro ser también se conmueve, también se fortalece. Porque ese ser, Dios, que mora en los cielos y que sin embargo escucha y perdona, como termina diciendo ese verso, está tan cerca de nosotros, ¿verdad?, que en realidad está en nosotros, atendiendo. Dice segundo de Crónicas 29, si mal viniere sobre nosotros, segundo de Crónicas, ahí está a unas páginas adelante, o si estás leyendo tu Biblia allí en tu teléfono, pues nada más sube allí rápidamente unas páginas. Segundo de Crónicas 29, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, a causa de nuestras batallas diarias, clamaremos a ti. Y tú, ¿qué dice? Nos oirás y salvarás. ¿No creen ustedes que estos versículos hablan de confianza? Hablan de alguien que está consciente de que, si bien es cierto, está haciendo una simple oración, es algo que está combinado con ese poder de Dios. Y la respuesta es sí. Por eso es que al hablar del tema de hoy, que lleva como título las luchas del discípulo, las luchas, la batalla diaria, la oración diaria, entonces podemos hablar también de la victoria diaria. Hermanos, ningún soldado puede estar seguro de vencer en la batalla si no está preparado, si no tiene un soporte, un ejército detrás de él. Lo mismo pasa, hermanos, con el soldado de Cristo. El soldado de Cristo, el discípulo de Cristo, no batalla solo. Por eso es importante que cuando tenemos algún problema, hermanos, alguna necesidad, lo compartamos con los demás. No es vergonzoso pedir ayuda, hermanos. Hermanos, necesito ayuda, necesito que oren por mí.
Puede ser algo tan simple como un dolor de cabeza o tan peligroso como el que la vida esté en peligro. Pero pide ayuda para que todo ese ejército de creyentes que conformamos la iglesia local estemos peleando contigo y tú no vayas solo. Pero también, además de la oración, tenemos que alimentar algo más, que es lo que va a terminar dando la victoria. Vamos a primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4. En la medida en la que nosotros como discípulos de Cristo nos anticipamos a través de la oración matutina o vespertina, la que ustedes gusten, porque a lo mejor hay un hermano que dice: hermano, yo honestamente no soy muy bueno para levantarme temprano, pero en la noche antes de dormir, yo no solamente recapitulo y le doy gracias a Dios por el día, sino que me prepare para el día siguiente. Ok, adelante. El punto es, hay que desarrollar esa comunión con Dios, que es la oración, pero también tiene que ir complementada con algo. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Allí está la victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cómo se obtiene la victoria diaria? Estando preparados, teniendo comunión con Dios y alimentando, hermanos, nuestra fe. Porque la fe es lo que vence al mundo. Hermano, ¿te falta fe? ¿Me falta fe? ¿Nos falta fe? También en eso podemos ser sinceros con Dios. ¿Recuerdan la historia de aquel padre que tenía un niño endemoniado? Los apóstoles no pudieron echar el demonio. Viene Jesús, le plantea la situación, le dice desde cuándo está o qué es lo que le pasa a este muchachito, y le dice el Padre a Jesús: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice en Marcos 9, esto está del 20 al 24, yo lo estoy parafraseando, voy a leer nada más el 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermanos, la respuesta de Jesús es muy sencilla, es muy simple. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es decir, aparentemente, o más que aparentemente, realmente la situación de este hombre, y particularmente de su hijo, tenía una solución muy rápida en Jesús, pero él tenía que creer. Y entonces este hombre, con toda sinceridad, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Es decir, Señor, sí creo, pero si tú ves que en mí hay un poco de incredulidad, es decir, mi fe no basta. Si tú crees que mi fe no basta para que ocurra lo que tú me estás diciendo, es decir, para que sea posible que mi hijo sane, entonces ayuda a mi incredulidad, es decir, auméntame la fe. Y ante la sinceridad de este hombre, ustedes conocen la historia, ¿qué fue lo que hizo Jesús, hermanos? Lo sanó. Es decir, vuelvo a decir, la respuesta de Jesús fue muy simple. La solución parecía muy simple, pero no es que hubiera simpleza, sino ¿quién estaba delante de este hombre? Jesús. Por eso decía yo hace rato, la oración es una combinación de simpleza con profundidad, de simpleza con el poder de Dios, porque nuestra mente, nuestra lógica humana no puede ser suficiente nada más con orar, no puede ser suficiente nada más con clamar a Dios, no puede ser suficiente nada más con tener fe. Bueno, la Biblia dice que sí, que lo que vence al mundo es nuestra fe. El propósito de Dios es que salgamos en victoria cada día de la vida. Lo que el enemigo de nuestras almas propone es lo opuesto al plan de Dios. Por eso tenemos luchas en todas las áreas, tanto en lo espiritual, lo emocional, lo moral o lo físico. Todo afecta a nuestro ser, pero en cada una de esas áreas, espiritual, emocional, moral o físico, podemos tener victoria si nos mantenemos en fe,
en Cristo Jesús. Pablo dice en 2 de Corintios 2:14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Para terminar, acompáñenme por favor a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10, y con eso termino. Decía hace rato en la imagen anterior que la voluntad de Dios es que vayamos de triunfo en triunfo, no de derrota en derrota, para que al cruzar la puerta, en lugar de terminar derrotados, terminemos engrandecidos por el poder del Espíritu Santo y vayamos en victoria diaria. Necesitamos depender del Espíritu Santo, necesitamos orar, necesitamos alimentar nuestra fe, y cuando eso ocurra podremos, como Pablo, decir, 2 Corintios capítulo 4 versículos 7 al 10, podremos como Pablo decir: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es decir, no cabizbajos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El discípulo de Cristo es llamado a manifestar la vida de Jesús. Y Jesús quiere que nosotros vayamos de victoria en victoria, que ninguna batalla de la vida cotidiana termine haciendo que nosotros acabemos cabizbajos, sino más fuertes, más fortalecidos, con una fe en la que el que lo tiene, todo le es posible. Y que si acaso en sinceridad reconocemos que esa fe, como en aquel hombre, está contaminada por un poco de duda, aún así vayamos con el Señor en oración, digamos: Señor, ayuda a mi incredulidad. Que Dios los bendiga, hermanos.